Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Estamos ya por comenzar. Vamos hoy a comenzar en el capítulo 4. Así es de que busquen ahí el capítulo 4. Y aunque no vamos a ver todos los versículos que quiero leer, bueno, sí, quiero leerlos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Ok? Del versículo 1 al versículo 8. Creo que ya lo tienen listo. Entonces síganlo por favor con la vista y yo lo voy a leer en voz alta. Dice así la palabra de Dios. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Hasta ahí nada más. Quise leer estos versículos porque, miren, es fácil darse cuenta que este capítulo 4 se divide en dos partes. La primera parte es en los versículos que ya leímos, la segunda, bueno, a partir del versículo 9 y hasta terminar el capítulo 4. En un principio era mi intención que viéramos los versículos del 1 al 8 en una sola vez, pero no va a ser posible. De hecho, hoy quiero que nos enfoquemos únicamente en los versículos 1 y 2, nada más. Mi intención entonces no es abarcar mucho, sino apretar un poco, y le ruego a Dios que me ayude para que me dé tiempo de ver todo lo que tengo en mente y todo lo que tengo aquí anotado, mis hermanos. Los que conocen las cartas del apóstol Pablo estarán de acuerdo conmigo en que es bien fácil darse cuenta que en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo hay una marcada división. En los primeros capítulos de sus cartas, no en todas, pero sí en la mayoría o en algunas, el apóstol Pablo se dedica a tocar las cuestiones teológicas o doctrinales. Podemos decirlo de esta manera: en los primeros capítulos de algunas de sus cartas, el apóstol Pablo se enfoca a tratar solo asuntos teóricos. No me gusta mucho esa palabra, prefiero mejor teológicos o doctrinales. Pueden ver, por ejemplo, la carta a los romanos, donde gran parte de la carta a los romanos el apóstol Pablo habla, inspirado por el Espíritu Santo, y toca asuntos teológicos, doctrinales. Y a partir del capítulo 12 de Romanos, entonces viene la parte práctica, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, lo siguiente, ¿no? En Efesios también es bien clara esa división, Colosenses también, Gálatas también, y esta carta que estamos viendo no es la excepción. En los primeros 3 capítulos que ya hemos visto, el apóstol Pablo se encarga de mencionar algunos asuntos teológicos, algunos asuntos doctrinales, y entonces a partir de ese capítulo que estamos viendo en este momento, el apóstol Pablo se encarga de mencionar algunas cuestiones prácticas. En los primeros 3 capítulos que ya vimos, Pablo ha dejado en claro que cuando él y sus compañeros misioneros estuvieron en Tesalónica, hablaron el mensaje del Evangelio y hablaron, dice él en los pasajes, en los versículos anteriores, hablaron como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. ¿Recuerdan? Lo dice Pablo allí en el capítulo 1. Así que él, Pablo y sus compañeros llegaron a Tesalónica, llevaron la buena noticia, es decir, el mensaje del Evangelio,
Y predicaron allí el mensaje del Evangelio, no solo con palabras, como dice el mismo apóstol Pablo, no solo con palabras, sino también con poder, con el poder del Espíritu Santo, que los movió en ellos, actuó en ellos para que pudieran predicar el Evangelio con poder, con fidelidad, pero también actuó en los tesalonicenses para que los tesalonicenses oyeran, creyeran y recibieran el mensaje del Evangelio. Y dice el pasaje, el capítulo anterior, que ellos recibieron las palabras de Pablo como lo que son, como palabras de Dios. Dice que el Espíritu Santo le dio a los tesalonicenses plena certeza de que lo que decían Pablo y sus compañeros era verdad. Ya a partir, repito, del capítulo 4, entonces Pablo pasa a la cuestión práctica. Y a partir de estos versículos que hemos leído, Pablo exhorta tanto a sus lectores originales, y miren hermanos, esto que vamos a ver el día de hoy no es nada más únicamente para los creyentes de hace 2000 años allá en Tesalónica, esto es para ti y es para mí. Las exhortaciones, de hecho la exhortación que vamos a ver el día de hoy es también para nosotros, para ti y para mí. Pablo entonces exhorta a sus lectores a vivir de acuerdo con el mensaje que ellos escucharon, creyeron y recibieron. El mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Mira, los creyentes de Tesalónica, cuando Pablo escribió esta carta, ellos ya conocían la palabra de Dios. La escucharon por boca de Pablo personalmente, cuando Pablo y sus compañeros estuvieron allí en Tesalónica, lo escucharon personalmente de Pablo. Ya conocían el mensaje del Evangelio, conocían la palabra de Dios. Y ahora Pablo, por medio de esta carta, los exhorta a obedecer, a practicar esa palabra que ellos ya habían escuchado, que habían creído y habían recibido. En pocas palabras, Pablo los exhorta a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y esto, ya desde ahorita, hermanos, quiero entrar en las cuestiones prácticas y en las aplicaciones. Esto nos enseña algo a ti y a mí, y es bien importante. Mira, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y en cuanto a la madurez y el crecimiento de los creyentes, es bien importante la obediencia a la palabra de Dios. No basta, óyelo bien, no basta únicamente con tener un conocimiento superficial de la palabra de Dios. No es suficiente solamente conocer la palabra de Dios de manera intelectual. El apóstol Pablo sabía que aquellos creyentes de Tesalónica ya sabían la palabra de Dios, ya la conocían. Ahora los llama a practicarla, a obedecerla. Dos cosas que deben de ir de la mano en la vida de todo creyente: conocimiento de la palabra de Dios y la práctica de la palabra de Dios. En términos teológicos sería ortodoxia y ortopraxis. Conocimiento y obediencia, se me está trabando la lengua. Mira, ¿sabes cuál es el problema con mucha gente? El problema es que son muchos los que piensan que la madurez espiritual se obtiene solo a través de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Y tristemente son muchos, repito, los que tienen esa manera de pensar. Y se conforman con eso, con saber algunas o muchas cosas de la Biblia. Dicen, bueno, yo sé lo que dice la palabra de Dios, yo conozco la palabra de Dios, yo la leo, yo escucho predicaciones de la palabra de Dios, pero allí se quedan, nada más, con un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El solo conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente. Repito, el solo conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente. Y es más, mira, ningún creyente, ningún creyente va a crecer ni a madurar espiritualmente solo con leer la Biblia o con creer que la Biblia es palabra de Dios o con saberla de memoria. El crecimiento espiritual y la madurez espiritual no llegan de esa manera.
¿Sabes qué es necesario hacer? Mira, es absolutamente necesario e indispensable, aparte de leerla, aparte de memorizarla, aparte de escucharla, es absolutamente necesario y también indispensable una cosa: obediencia. Ya lo hemos hablado muchas veces y otra vez quiero enfatizar esto: obediencia a la palabra de Dios. Es necesario vivirla, es necesario practicarla, es necesario hacerla, obedecerla, en una palabra. Recuerda las palabras que el Señor dice en la carta a Santiago, cuando dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y dice más: de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Así que ni el crecimiento ni la madurez espiritual llegan únicamente por conocer la palabra de Dios. Una persona puede conocer de principio a fin la Biblia y puede sabérsela de memoria de principio a fin, pero si no la obedece, no pasa absolutamente nada. El problema, repito, de muchísimos cristianos es es que conocen la Biblia, la conocen, sí, la conocen, la leen, la oyen, la estudian, la memorizan, la cantan, la oran, la enseñan, la predican algunos también, pero no la obedecen. Ese es el problema. No la practican, no la viven. Tiene la idea equivocada de que solo con leerla, o solo con escucharla, o solo con memorizarla. Algunos tienen la idea equivocada de que solo por el hecho de estar en una iglesia de sana doctrina, automáticamente van a crecer y van a madurar espiritualmente. Y no es así. Es importante que te congregues, sí, y te animo a que lo sigas haciendo, y te animo a que no lo dejes de hacer. Pero tu madurez espiritual y tu crecimiento espiritual, en gran parte depende de ti, de ti. No depende del pastor, no depende de los hermanos, depende de ti. Depende de lo que hagas con la palabra de Dios. Si la lees, qué bueno que la lees. Si la estudias, qué bueno que la estudias. Si la memorizas, qué bueno que la memorizas. Si vienes aquí a escuchar la palabra de Dios, qué bueno que vienes. Ven, sigue haciéndolo. Pero no te quedes ahí nada más. Obedécela. Tienes que dar el siguiente paso. Si no, no va a pasar absolutamente nada. Así que mira, el crecimiento y la madurez espiritual se producen en la medida en que el creyente obedece la palabra de Dios. En esa medida. Obedeces mucho la palabra de Dios, en esa medida vas a crecer. Obedeces poco la palabra de Dios, en esa medida vas a crecer y madurar. Si no obedeces nada a la palabra de Dios, te vas a quedar sin ningún crecimiento. Hermanos, miren, la evidencia de un cristiano maduro es su obediencia a la palabra de Dios. Muéstrame, dirían algunos, no, muéstrame a un cristiano maduro y yo te mostraré a un creyente que obedece, no perfectamente, pero sí sinceramente, la palabra de Dios. Y es que, hermanos, es así. La madurez espiritual va de la mano con la obediencia a la palabra de Dios. Así que el llamado para ti, para mí, en este momento es ese: obedece la palabra de Dios. No puede haber madurez espiritual sin obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo sabía y es por eso que él exhorta a los creyentes de Tesalónica en aquel entonces a que vivan practicando, obedeciendo esa palabra que ellos ya conocían. Vivan de una manera que le agrada a Dios, les dice en los versículos que ya leímos. Comienza de esa manera entonces en el versículo 1 del capítulo 4. Finalmente, amados hermanos, y mira otra vez el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un concepto apropiado de sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por las palabras que vemos aquí. Cuando le llama a aquellos creyentes amados hermanos. El apóstol Pablo nunca se creyó mejor ni superior
a nadie. Y mira que él era el apóstol Pablo. Pero él nunca se creyó mejor que nadie, ni superior a nadie. Y él se pone al mismo nivel de ellos y les dice, amados hermanos. Se identifica con ellos, y una vez más les recuerda lo que comentábamos la semana pasada, cuánto los ama. Amados hermanos, amados hermanos. Así que les dice finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús. Déjame comentar algo más con respecto a esto. Pablo sabía que aunque él era apóstol, el Señor Jesús lo llamó de manera especial a él, pero él sabía que aunque era apóstol y tenía la autoridad de Dios, él no tenía ninguna autoridad en sí mismo. Y es bueno que tú y yo recordemos esto. Repito, Pablo sabía que en sí mismo él no tenía ninguna autoridad. ¿Cómo sabemos esto? Mira, por lo que les dice, les rogamos en el nombre del Señor Jesús. Más adelante en el versículo 2, mira cómo les dice, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Así que Pablo estaba consciente de que él en sí mismo no tenía ninguna autoridad. En otras palabras, él les dice, hermanos de Tesalónica, este ruego que les hago, no lo hago en mi nombre ni con mi autoridad, lo hago en el nombre del Señor Jesús y con la autoridad del Señor Jesús. El apóstol Pablo estaba consciente de eso y repito, tú y yo haremos bien en recordar y vivir cada día conscientes de eso. En nosotros mismos, ni tú ni yo tenemos ninguna autoridad. Yo como pastor, oye bien, yo como pastor, yo no tengo ninguna autoridad en mí mismo, no la tengo. Lo que yo hago como pastor, lo hago con la autoridad de Cristo y de su palabra. Y esto es importante, con la autoridad de Cristo y de su palabra. Y esa autoridad que el Señor me ha dado, y la autoridad también que Dios te da a ti, y la autoridad que Pablo tenía, esa autoridad se muestra, ¿sabes de qué manera? Otra vez viene aquí, entra en juego la obediencia a la palabra de Dios. La autoridad que yo tengo como pastor se demuestra en la obediencia a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo también lo sabía. Y vuelvo y repito, tú y yo haremos bien en recordar esto. La autoridad que Dios delega sobre una persona se va a manifestar en obediencia a la palabra de Dios. Mira, Pablo como apóstol tenía la autoridad de Cristo. Y tenía la autoridad de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo lo llamó, lo capacitó y lo envió a predicar el Evangelio. Así que mira, Pablo tenía la autoridad de Cristo porque él estaba haciendo lo que Cristo le mandó a hacer. Si Pablo se hubiera dedicado a hacer otra cosa, de ninguna manera podríamos esperar que él tuviera la autoridad de Cristo. Y lo mismo es con nosotros, hermanos. Mira, ni tú ni yo podemos pretender hacer algo con la autoridad de Dios si eso que hacemos lo hacemos fuera de su voluntad o en contra de su palabra. No podemos esperarlo. Si no obedecemos la palabra de Dios, eso implica que no obedecemos la autoridad de Dios. Y si no obedecemos la autoridad de Dios, entonces, obvio, no podemos pretender hacer absolutamente nada con la autoridad de Dios. ¿Te fijas? Tristemente hay muchos que pretenden hacer cosas con la autoridad de Dios, pero al mismo tiempo se ve claramente que ellos no viven en obediencia a la palabra de Dios. No puede ser. Se engañan a sí mismos y engañan a otros también. No puede ser. Quiero repetir esto porque sí quiero que nos lo llevemos y lo tengamos presente. Hermanos, mira,
Hay muchas personas que andan por allí anhelando que el Señor los use. Hay muchas personas que andan por allí anhelando que el Señor los lleve aquí y allá y que hagan esto y lo otro y que se vean sus vidas la autoridad y el poder de Dios y del Espíritu Santo. Pero vuelvo y repito, la autoridad de Dios se demuestra en una cosa, en obediencia a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía. Y por tu bien, yo le ruego a Dios que tanto tú como yo lo tengamos presente y sepamos esto. No podemos pretender hacer absolutamente nada apartados de la obediencia a Dios. No podemos hacerlo. No podemos pretender tener en nosotros la autoridad de Dios si al mismo tiempo nosotros estamos en contra o de manera deliberada o inconsciente, más bien deliberada, estar en rebelión a la palabra de Dios y a la autoridad de Dios. El apóstol Pablo sabía eso y es por eso que les dice, les rogamos no con nuestra autoridad, sino con la autoridad de Cristo. Dice en el versículo 1, les rogamos en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad del Señor Jesús. ¿Qué cosa les ruegan? Les rogaba Pablo, dice, que vivan de una manera que le agrada a Dios. Aquí viene entonces la parte práctica, que vivan, que su andar, que su vida diaria sea de una manera que le agrada a Dios. Y aquí quiero entonces, en el tiempo que me queda, y espero que sí me alcance, ver algunas cosas, ¿sale? Pregunta, una vez que hemos visto esto, la exhortación, el ruego que les hace el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, cuando les dice que vivan de una manera que le agrada a Dios. Pregunta, ¿cómo puedo yo saber lo que le agrada a Dios? Porque a lo mejor alguien puede preguntarse, ¿no? Bueno, ¿y cómo sé yo lo que le agrada a Dios? Una pregunta más, ¿qué necesito hacer para que mi manera de vivir le agrade a Dios? Y quiero que me ayuden a ver algunos pasajes más y que veamos la respuesta a estas preguntas con la palabra de Dios. Así es de que vamos viendo algunos pasajes. El primero se encuentra en Colosenses. Busca la carta de Pablo a los Colosenses. Está, de hecho, antes, unas páginas antes, ahí en tu Biblia, antes de Tesalonicenses, está Colosenses. En el capítulo 1 y versículo 9 y 10. Mira cómo les dice el apóstol Pablo a los creyentes en Colosas. Les dice en el versículo 9, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Y aquí viene, mira, dice, le pedimos a Dios, oye bien, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, óiganlo, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. ¿Te fijas? Les dice en el versículo 10, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. ¿Qué se necesita para eso? Lo que dice Pablo en la segunda parte del versículo 9. Lo que él pedía para los creyentes de Colosas. Dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión. Así que mira, para vivir de la manera que a Dios le agrada, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Obvio, ¿no? Si quiero hacer la voluntad de Dios, necesito conocer la voluntad de Dios. Pero también necesitamos, de acuerdo a estos versículos, necesitamos sabiduría y comprensión espiritual. ¿Te fijas? Conocer la voluntad de Dios, sabiduría y comprensión espiritual. Ahora, en cuanto a la sabiduría y a la comprensión espiritual, sabemos lo que dice la Biblia, por ejemplo, en versículos como aquel de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sabemos lo que dice Santiago en su carta en el capítulo 1, cuando dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Pero y qué?
en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver otro pasaje entonces, por favor. En la carta a los Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, estos versículos bien conocidos por muchos, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Mi garganta me anda molestando un poco. No sé si alguien tiene por ahí una pastilla que me regale. ¿Keila, te sobró una? Creo que sí. Romanos 12, 1 y 2. Miren cómo dice aquí la palabra de Dios, en palabras del apóstol Pablo también. Gracias, Keila. Lo voy a leer, pero lo voy a leer, es una mezcla entre la Reina Valera y la traducción, Nueva Traducción Viviente. Entonces, si lo ves un poquito distinto, bueno, te ofrezco una disculpa, pero es lo mismo básicamente. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Y aquí viene, mira, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Te fijas? Déjame repetir eso. Dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, aquí viene, mira, el punto que quiero enfatizar. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué necesito para conocer la voluntad de Dios? Dice el apóstol Pablo aquí: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué necesitamos? Que nuestra mente, que nuestros pensamientos sean transformados. Si me permiten una expresión que usamos frecuentemente en este tiempo en el que vivimos, sería un cambio de chip. Necesitamos que nos cambien el chip. Y el apóstol Pablo dice aquí: dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Se fijan? Necesitamos un cambio de mente, necesitamos un cambio de pensamiento, necesitamos tener una cosmovisión bíblica. Para conocer entonces la voluntad de Dios es necesario que mi manera de pensar cambie. Y entonces viene la siguiente pregunta: ¿cómo cambia Dios mi manera de pensar? Porque Pablo dice aquí en Romanos, ¿no? Dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. La pregunta siguiente es: ¿y cómo lo hace Dios? ¿Cómo cambia Dios mi manera de pensar? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para cambiar nuestra manera de pensar? Y por consiguiente, para transformarnos en nuevas personas. ¿Sabes cuál es el instrumento que Dios usa para hacer esto? ¿Lo tienes en tu mano? La palabra de Dios, su palabra. La palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, la cual es, como dice Pablo a Timoteo, inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios, hermanos,
Es la palabra de Dios la que va a transformar nuestras vidas. Y antes que eso, es la palabra de Dios la que va a transformar nuestra manera de pensar. En la medida en que tú te expongas a la palabra de Dios, en esa medida tu mente, tus pensamientos van a ser cambiados, van a ser transformados. En la medida en que tú te expongas a la palabra de Dios, tu cosmovisión de las cosas va a cambiar. ¿Recuerdas el Salmo 19? Vamos a recordarlo, mira. Salmo número 19, en los versículos 7 y 8. 7 y 8. Y esto sí los voy a leer en la traducción de la Reina Valera. Te pido tu comprensión. 19, 7 y 8. Dice el versículo 7, en la traducción de la Reina Valera: la ley, la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Te fijas? Es perfecta y convierte el alma. Otras traducciones dicen transforma el alma. Y es que es así, es la palabra de Dios la que va a transformar o convertir nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra mente también. Más adelante dice ese mismo versículo. Perdón, hermanos. Dice ese mismo pasaje: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Te fijas? El testimonio, otra vez, refiriéndose a la palabra de Dios, es fiel y hace sabio al sencillo, a aquel que le hace falta sabiduría. Y dice más ese pasaje: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y al final, en el versículo 8 dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Te fijas? La palabra de Dios convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. La palabra de Dios. Así que cómo Dios transforma nuestra manera de pensar con su palabra. Con su palabra. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo, dice allí en Timoteo, para que haga toda buena obra. Su palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice Hebreos en la traducción que estamos usando, dice que penetra entre el espíritu y el alma, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hebreos 4:12. La palabra de Dios. Y la pregunta entonces en este momento es: ¿qué actitud tienes tú hacia la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene para ti, para tu vida, para tu alma, la palabra de Dios? ¿Te conformas solo con escucharla y ya? ¿Te conformas solo con tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios y ya? ¿No haces el esfuerzo por obedecerla, por vivirla, por practicarla? Mira lo que dice el Señor, y por cuestión de tiempo ya no voy a pedirles que busquen estos pasajes, pero en Isaías 66 dice el Señor: mira, así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Y ahora pon atención en esto, mira lo que dice el Señor: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Te fijas? Estamos hablando de agradar a Dios. Todo esto que estamos viendo y leyendo tiene que ver con lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 4.
vivan de una manera que le agrada a Dios. ¿Quieres saber lo que le agrada a Dios? Aquí dice el Señor esto: miraré, es decir, me agradaré de aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Es esa tu condición? ¿Es esa tu condición? ¿Eres pobre y humilde de espíritu? ¿Tiemblas ante la palabra de Dios o no? Así que mira, cuanto más leas y estudies la palabra de Dios, más vas a llenar tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Es obvio. Y entre más esté lleno tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, entonces tu manera de pensar va a cambiar, y va a cambiar para bien. Y si tu manera de pensar cambia, entonces tu manera de vivir también va a cambiar para bien. Y vas a vivir de la manera que agrada a Dios. Pero todo esto gira en torno a la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice ahí en Tesalonicenses, y te fijaste cómo les dice, no les dice les ordeno, no les dice les recomiendo, no les dice les sugiero, les dice les ruego, porque el apóstol Pablo sabía la importancia de esto. Y yo como pastor quiero hacer lo mismo que el apóstol Pablo en este momento. Hermanos, les ruego, vivan de la manera que a Dios le agrada. Pero para que vivas de esa manera, tu manera de pensar tiene que cambiar. Y para que tu manera de pensar cambie, tienes que exponerte todavía más a la palabra de Dios. No te conformes solo con un conocimiento intelectual de ella. No te conformes con venir y escuchar la predicación cada domingo y ya, o con memorizar un versículo de vez en cuando. No. Léela, estúdiala, memorízala, medítala, pero lo más importante, obedécela, vívela, practícala. Y te aseguro que Dios, por su misericordia y por tu gracia, en la medida en que tú te expongas a la palabra de Dios, Dios también obrará en ti, en tu mente, en tu corazón, y transformará tu mente, tu corazón, para que tú vivas de la manera que a Él le agrada. Este otro pasaje sí quiero que me acompañes a leerlo. Ya lo conoces, de hecho, Filipenses 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Mira cómo dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. ¿Te fijas? Básicamente les está diciendo lo mismo que le dice a los tesalonicenses. ¿Ah? Mira cómo les dice enseguida: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿De qué manera? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y mira lo que dice enseguida: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Te fijas? ¿Te fijas que aquí hay dos partes que tienen que hacer cada uno su responsabilidad? Por un lado, dice Pablo, Dios trabaja en ustedes y les da a ustedes el deseo, pero no solo el deseo, dice también el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Eso lo hace Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Lo que dice antes de eso: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Obediencia. A ti te corresponde obedecer,
la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y Dios se encarga de darte a ti y de producir en ti el deseo y el poder para que a la vez tú hagas lo que a Él le agrada. Así que mi hermano, mi hermana, la pregunta que hago frecuentemente desde este lugar es esta: ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿La manera en que vives le agrada a Dios o no? No tienes que asentir o ni siquiera hacer alguna seña, pero piénsalo, piénsalo. ¿Podrías decir que la manera en que vives le agrada a Dios? ¿Qué actitud tienes ante Dios y ante las cosas de Dios? ¿Qué actitud hay en tu corazón hacia la palabra de Dios? ¿Ah? Recuerda lo que leímos ahí en Isaías. Dice el Señor: pero miraré, es decir, me agradaré de aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. No se trata nada más con conocer de manera superficial la palabra de Dios o con tener un conocimiento, repito, intelectual de la palabra de Dios. Se trata con obedecer a Dios, de obedecer a Dios. Regresen a Tesalonicenses, por favor. Así que Pablo les hace el ruego y les dice: les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. ¿Te fijas? Tal como les enseñamos. Ellos aprendieron de Pablo y de los compañeros de Pablo. Lo aprendieron y lo aprendieron bien. ¿Y sabes cómo? ¿Por qué digo que lo aprendieron bien? Porque lo practicaron. Sabemos, mira, cuando le enseñamos algo, por ejemplo, los que somos hijos y queremos que aprendan algo, sabemos que lo han aprendido. ¿Cuándo? Cuando lo practican. Por ejemplo, que les enseñamos a nuestros hijos a amarrarse los zapatos. Sabemos que lo han aprendido cuando lo hacen ellos solos, cuando lo practican. Bueno, Pablo sabía que aquellos creyentes de Tesalónica habían aprendido lo que él y sus compañeros les enseñaron. ¿Por qué? Porque ya lo estaban poniendo en práctica. Ya lo estaban viviendo. Estaban viviendo ya de esa manera. Y de hecho se los dice, miren, en el versículo 1, en la segunda parte, cuando dice: ustedes ya viven de esta manera. Ya viven de esta manera. Ellos ya estaban poniendo en práctica lo que aprendieron de la palabra de Dios cuando Pablo y sus compañeros estuvieron allí en Tesalónica. Así que mira, esto nos enseña algo. Sabemos si una persona es cristiana, realmente cristiana, no porque sepa mucha Biblia, no porque ore mucho, ni porque ore muy bonito tampoco, tampoco porque tenga uno o más ministerios en los cuales participa o sirve. Sabemos que una persona realmente es cristiana por su deseo de vivir cada día obedeciendo y agradando a Dios. Esa es una marca indiscutible de los verdaderos cristianos. Su deseo de vivir cada día obedeciendo y agradando a Dios. Y pueden ser creyentes nuevos. Recuerden, estos creyentes de Tesalónica tenían escasamente un año de haber conocido al Señor, un año de que el Señor los había salvado y perdonado, y estaban ya viviendo de esa manera, una vida que le agrada a Dios. Y algo más que veo yo en estos versículos. Mira, aquí vemos lo que es el discipulado bíblico. Cuando Pablo les dice: nosotros les enseñamos y ustedes aprendieron y ya están viviendo de esta manera. Discipulado, hermanos, discipulado bíblico. Uno enseña, un creyente maduro enseña a un creyente nuevo o menos maduro que él,
Y con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, ese creyente entiende lo que el otro creyente le está enseñando, pero no se queda nada más otra vez en simple conocimiento intelectual o aprendizaje intelectual, sino que lo lleva a la práctica, lo vive, empieza a vivir como lo que es, como un discípulo de Cristo. Y mis hermanos, yo les ruego a Dios que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y que como iglesia seamos una iglesia discipuladora. Necesitamos discipular, hermanos. Necesitamos discipular a otras personas. Y necesitamos que otros caminen a nuestro lado y también nos discipulen. Esperamos que nuestra iglesia crezca, sí, pero si no nos tomamos en serio cosas como la evangelización personal y el discipulado personal, ¿cómo esperar que nuestra iglesia crezca? No cometan el error, no cometamos el error de creer que únicamente el pastor o los líderes son responsables por predicar el evangelio y por discipular a otras personas, porque no es así. No es así. Si tú eres creyente, tú estás llamado por Dios para anunciar el mensaje del evangelio a otras personas y hacer discípulos a otras personas. Discípulos no tuyos, sino del Señor Jesús. Y eso va de la mano, es decir, la labor, la tarea de evangelizar y de discipular va de la mano con lo que estamos viendo, hermanos, con el hecho de vivir de una manera que le agrada a Dios. No podemos esperar que el Señor nos use. No podemos esperar que lo que predicamos o lo que compartimos a otra persona impacte su vida si al mismo tiempo esa persona a la que queremos ganar para Cristo ve nuestra conducta, ve nuestra manera de actuar, ve nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar que va en contra de lo que estamos enseñando. No puede ser. Tenemos que ocuparnos en hacer ambas cosas. Por un lado, vivir de una manera que le agrada a Dios y al mismo tiempo, darnos a la tarea y con la ayuda de Dios, llevar el mensaje del evangelio a otros y hacer de otros discípulos de Cristo. Lo vemos aquí en el ejemplo de Pablo y sus compañeros. Pablo y sus compañeros llegaron a Tesalónica como llegaron a otros lugares, predicaron el evangelio, pero en la medida, al mismo tiempo que predicaban el evangelio, su conducta, su vida, su comportamiento era intachable. Y lo hemos visto aquí en los primeros capítulos de esta carta a los tesalonicenses, ¿recuerdan? Cuando Pablo les dice, ustedes saben cómo nos comportamos entre ustedes. Ustedes saben cómo vivimos entre ustedes. Se requiere de eso, mis hermanos. No podemos esperar que el Señor bendiga a nuestra iglesia y que más personas vengan a nuestra iglesia y se unan a ella y que junto con nosotros crezcan en el conocimiento del Señor y alaben al Señor junto con nosotros si descuidamos estas cosas. Así que el llamado es este: vive de una manera que le agrada a Dios. Si tú reconoces que no estás viviendo de esta manera, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, recordando que en Él hay perdón, recordando que Él está dispuesto a perdonar. Y esfuérzate por vivir cada día de una manera que le agrada a Dios. Si no estás viviendo así, repito, arrepiéntete. Pero si tú dices, bueno, sí, yo me esfuerzo y pues estoy viviendo no perfectamente, pero sí de manera sincera me esfuerzo cada día por agradar a Dios, te felicito. Y la exhortación para ti es, adelante, siga haciéndolo. Y es lo que Pablo les dice a los tesalonicenses, y vamos ya en la parte final, vamos terminando. Es lo que Pablo les dice en el mismo versículo 1. Les dice, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más.
Así que si tú estás viviendo ya de esta manera, la misma exhortación es para ti. Siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Más y más. Más y más. O como lo traduce la Reina Valera, abunda en ello más y más. Más y más. No te conformes con eso. No te conformes con lo que has hecho hasta ahora. Abunda en eso más y más. Y hay dos cosas que vinieron a mi mente desde que estaba yo estudiando y leyendo estas palabras. Dos cosas que vienen a mi mente. Una de ellas es perseverancia y la otra es grandeza. Perseverancia y grandeza. Perseverancia y grandeza. Persevera, mi hermano. Si tú estás viviendo ya de esta manera, persevera, siga haciéndolo. No te canses, no te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra de Dios. Porque nuestro trabajo en el Señor, dice en otro pasaje, no es en vano. Así que te animo, te exhorto, sigue haciéndolo, continúa haciéndolo. No dejes de congregarte, no dejes de participar en el culto, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de ayudar a los demás hermanos en la medida de tus posibilidades. Sigue haciéndolo, sigue esforzándote cada día por agradar a Dios, no por agradar a las personas nunca las vas a agradar. Agrada a Dios. Sigue haciéndolo, persevera, no te canses. Y si te cansas, continúa. Y si te desanimas también, continúa. Pero la otra cosa que yo veía en esto es, repito, grandeza. Aparte de perseverancia, grandeza. ¿Sabes, hermano, hermana? Mira, la verdadera grandeza no tiene que ver con el reconocimiento ni con los aplausos de la gente. La verdadera grandeza tiene que ver con el reconocimiento de Dios, con el agrado de Dios, con las alabanzas de Dios. Y el verdadero creyente vive cada día de su vida esperando estar un día en la casa de su Padre, delante de su Padre, y escuchar esas maravillosas palabras de su Padre diciéndole: bien, buen siervo y fiel. En eso consiste la verdadera grandeza. Ese es el reconocimiento que el verdadero cristiano anhela, busca. La verdadera grandeza, hermanos, no tiene que ver con estas cosas que ya mencioné. La verdadera grandeza, oigan esto, jóvenes que están aquí, y señoritas también, y algunos no tan jóvenes. La verdadera grandeza no tiene que ver con ser un youtuber famoso o un tiktoker famoso o un influencer reconocido con millones de seguidores en las redes sociales. Esa no es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza tiene que ver con las cosas de Dios. Vamos a otro pasaje, mira, en la carta a los Romanos. Romanos, nuevamente, en el capítulo 2, ahora, por favor. Romanos 2, en el versículo 6. Romanos 2, versículo 6. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, Versículo 6. Él, es decir, Dios, juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Eso es una realidad, Eso es algo que va a suceder un día. Todos, absolutamente todos estarán delante de Dios y van a ser juzgados con Dios de acuerdo a lo que hayan hecho. Ahora mira el versículo 7. Dará vida eterna, ¿a quiénes? A los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan, y mira lo que buscan, que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Aquí está, hermano, hermana, aquí está la verdadera grandeza. La verdadera grandeza no tiene que ver con cosas de este mundo. La verdadera grandeza tiene que ver con Dios y con las cosas de Dios. Y el verdadero creyente, con su manera de vivir cada día, esforzándose cada día por agradar a Dios, demuestra, como dice este pasaje, demuestra
que busca la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. No la gloria que el mundo ofrece, no el honor que el mundo ofrece, la gloria y el honor que Dios ofrece. Esto es grandeza, hermanos. Y aquel que vive buscando esta grandeza la va a encontrar. ¿Te fijaste? Mira, nuevamente dice, versículo 7, que quienes viven de esa manera demuestran que buscan gloria, honor e inmortalidad. Ahora mira lo que dice en el versículo 10. ¿Qué le va a dar Dios a ellos? Versículo 10. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. ¿Te fijas? Hermanos, la grandeza que debemos de buscar es la grandeza que tiene que ver con Dios y con su reino. La honra que debemos anhelar es la honra que Dios promete. La gloria que debemos buscar es la gloria de Dios. Vivir cada día para la gloria de Dios. Así que la exhortación para ti, también para mí, en este momento es esta: busca la grandeza, busca la grandeza. ¿Ah? Pero no la grandeza conforme al mundo, sino la grandeza conforme a Dios. Busca gloria, busca honra, pero no los busques estas cosas en las cosas de este mundo. Búscalas en Dios, obedeciendo a Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios, viviendo cada día de la manera que a Dios le agrada. Busca la grandeza, pero no la grandeza que es conforme a este mundo, sino la grandeza que es conforme a Dios y al reino de Dios. Esfuérzate cada día por vivir de la manera que a Dios le agrada, y al mismo tiempo de eso, esfuérzate por alejarte de aquellas cosas que te impidan vivir de esta manera. No te amoldes, no te adaptes a este mundo. Dice la Biblia en Romanos 12, en los versículos que ya leímos anteriormente: no te adaptes, no te amoldes a este mundo. Jóvenes, señoritas que están aquí, no te amoldes a este mundo que le ha dado la espalda a Dios. No te amoldes a él. No vayas tras la corriente de este mundo. No quieras adaptarte a lo que la gente dice, a lo que la moda dice. Lee tu Biblia, pero no solo la leas, estúdiala, medítala, memorízala, y lo más importante, repito, obedécela. Pídele a Dios cada día de su gracia para que tú cada día puedas obedecer o vivir conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pídele a Dios que te transforme, que te cambie, que te haga una nueva persona. ¿Recuerdan? Lo leímos en Romanos 12. ¿Cómo? Cambiando tu manera de pensar. Pero eso va a suceder en la medida en que tú leas la Biblia. Ora cada día. Ora de manera individual, ora con tu familia, con tus hijos, ora con tu esposa, en el caso de los que estamos casados, ora. Lucha intencionalmente contra el pecado y con la tentación. Porque yo no sé ustedes, pero al menos yo, no hay un solo día en que no me enfrente a la tentación. No hay un solo día en que no tenga que luchar contra la tentación o contra el pecado. Lucha. Ocúpate en estas cosas, jóvenes, otra vez, jóvenes. Y miren, lo digo porque yo tengo jóvenes en casa. No pierdas el tiempo, no pases horas en el celular, no pases horas en las redes sociales, no pases horas viendo series. Y lo digo con vergüenza, porque a mí me ha pasado, y mis hijos que están aquí son testimonio de eso. Uno se engancha bien fácil en las series de Netflix. Y si no tiene uno cuidado, se pasa horas allí.
Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Ora cada día y dile a Dios: Señor, dame la oportunidad de predicar hoy el mensaje del Evangelio. Que otros te conozcan a ti, Señor, como Señor y Salvador. Sirve en la iglesia, sirve aquí en la iglesia, sirve. Pon tus dones en funcionamiento para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Y puedes servir en cosas que pudieran ser tan insignificantes, pero no lo son, como el asunto de la limpieza. Sirve, persevera. Hermanos, la verdadera grandeza no tiene que ver con cosas de este mundo. La verdadera grandeza no tiene que ver con el reconocimiento ni los aplausos del mundo. No, no, no y no. La verdadera grandeza tiene que ver con las cosas de Dios. Busca esa grandeza. Busca la gloria, el honor y la paz que solo Dios puede dar. Y te lo va a dar el día que estés delante de Él. Esa es la grandeza que todo creyente debe anhelar y buscar. Búscala. Abunda en ello más y más. Como dice el pasaje que hemos visto. Y recuerda una cosa más. La verdadera grandeza no tiene nada que ver ni con la arrogancia, ni con... Es nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo a imitar. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él, dice la Biblia, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la grandeza. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. El ejemplo de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús, quien murió, y dice la Biblia en 2 Corintios que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te fijas? Si tú estás consciente de que Cristo murió por ti, tú tienes que recordar cada día esto: Cristo murió por ti, y murió por ti para que tú ya no vivas para ti nada más, para que ya no vivas de manera egocéntrica, sino que vivas para aquel que murió y resucitó por ti. Que Dios nos ayude a vivir cada día de una manera que le agrade. Pónganse de pie, por favor. Vamos a cantar. Después de cantar, vamos a celebrar la cena del Señor.